Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio número 218 y hoy vamos a hablar en el día 2 de epistemología sobre las diversas definiciones de conocimiento, pero a nivel textual, o sea, libros que mencionan explícitamente qué quiere decir el conocimiento. Ya vimos un poco la línea de el símil de la línea de Platón. Sin embargo, en Teteto tiene un párrafo muy interesante del lado 200C, donde menciona que él tiene una opinión verdadera sin una razón, no sabe verdaderamente lo que cree, que significa que el conocimiento es una creencia verdadera, pero necesita una justificación. Entonces esto es lo que se denomina el logos, ¿no? Pero recordemos que Platón mencionaba que existen 4 tipos de conocimiento. El conocimiento, bueno, se dividen en 2, doxa y episteme, y doxa se divide en conocimiento imaginativo, un tipo de opinión, luego viene un tipo de discursivo, y luego viene el conocimiento abstracto matemático, y luego viene el conocimiento del bien, el conocimiento más perfecto. Y en este sentido, como vimos, Platón estaba totalmente de acuerdo, porque no se llega a un acuerdo sobre el conocimiento verdadero, porque Platón, el libro de Teteto no estaba completo, ¿no? Como vimos en el anterior capítulo, un poco sobre el libro. Sin embargo, se llega a la última reflexión, mencionando que el conocimiento es una creencia verdadera con una justificación. Necesitamos profundizar más sobre esto, ¿no? Se perdió y evidentemente filósofos trataron de recuperar, no trataron de continuar qué quería decir o cómo se llegaba al conocimiento verdadero o cómo se definía el conocimiento del bien. Entonces, luego tenemos a Aristóteles. En su libro Ética Nicómaco y Segundos Analíticos escribe, ¿no? En el primer capítulo, en segundo párrafo menciona: queremos saber algo cuando pensamos que conocemos la causa por la cual es, que no puede ser de otra manera. Esto quiere decir que el conocimiento es ciencia, o sea, es una forma de saber cuál es la base de todo, cuál es la causa o cuáles son los principios necesarios. Eso es para Aristóteles el conocimiento. Conocimiento es episteme. En este sentido, evidentemente trata de completar lo que quería decir su maestro, ¿no? Porque su maestro se queda en esta creencia verdadera con una justificación, que es la segunda parte de la doxa, que le faltaba el conocimiento abstracto y las matemáticas, que eran un poco más verdaderas, y luego el conocimiento definitivo del bien. Y en este sentido, Aristóteles quiere continuar su trabajo, ¿no? Diciendo que una forma de saber o de conocer todo el conocimiento se basa en conocer las causas y los principios necesarios de una cosa o de la realidad, incluso, ¿no? De conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento no solo hablamos de esa interrelación entre sujeto-objeto, hablamos de la relación entre nosotros y la realidad, que está relacionada con nosotros también. O sea que es doblemente subjetivo. No es solo la relación que yo tengo con el exterior, sino que es la relación que yo tengo con el exterior, pero esa relación que tengo con el exterior también la tengo conmigo mismo y evidentemente con el lenguaje. Los filósofos del siglo XX se dedican a este conocimiento del lenguaje, pero existe una relación con el conocimiento abstracto, con las matemáticas, que no están fuera en el mundo, sino que son abstractos también. Entonces constituye un nivel mucho más profundo. Y en este sentido, Aristóteles trata de solucionar este problema diciendo que
el conocimiento es ciencia, pero una forma de que se basa en causas, ¿no? Saber las causas y los principios necesarios de las cosas. Y parte entonces no del universal, sino de lo particular. Y ahí vemos cómo la inducción y deducción van desarrollándose. Luego viene la filosofía medieval con San Agustín en su libro De Trinitate, Trinidad, donde menciona en el libro, en el capítulo 7. Bien, tenemos con San Agustín en la Trinidad de Trinitate, en el capítulo 7, dice que así como el ojo del cuerpo no puede ver sin la luz del sol, el alma no puede comprender sin la luz de Dios. Quiere decir que el conocimiento verdadero viene de un alma iluminada por Dios. O sea que Dios dispone el don del conocimiento verdadero y de ahí la alma recién conoce. Es como Platón, pero ya también con Dios de interventor. Dios interviene para que exista un conocimiento verdadero, y evidentemente con Platón se tiene la misma concepción, pero sin intervención divina, ¿no? O no sabemos porque no llegamos a ese punto con Platón en el Tetetos, en ese libro. Entonces queda ahí asignación pendiente, que igualmente Agustín trató evidentemente de congeniar. Luego viene Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en el capítulo 1, menciona que adecuar el entendimiento con la cosa. Tenemos que conocer es adecuar el entendimiento con la cosa, unificar lo que entiendes con el objeto, sin intervenir, ¿no? Prejuicios y demás, sino un conocimiento directo con las cosas. Algo así como un conocimiento fenoménico. Y hablamos de lo que es el conocimiento fenoménico, ¿no? Es la interrelación que yo tengo con la realidad de forma directa, sin que intervenga nada. Simplemente ese momento de estar yo y el objeto ahí, hace que se vuelva uno. En ese sentido, para Santo Tomás de Aquino es el conocimiento. Luego viene la filosofía moderna con René Descartes, Meditaciones Metafísicas, donde en la segunda meditación llega a la conclusión, después de que tanta meditación, que pienso, luego existo. Y entonces el conocimiento es una certeza absoluta ahora, algo que no puedo dudar. Ese es el conocimiento. Y una vez que llegamos a ese conocimiento como certeza absoluta, ya tendríamos la línea del símil de Platón, pero al revés. Hablar de las matemáticas, hablar de todo el doxa, ¿no? Del mundo sensible. Y partiría de ahí el conocimiento, pero René Descartes llega a esa parte esencial, ¿no? Esa parte esencial como base para la construcción de todo el conocimiento. Luego viene John Locke como buen empirista. Los empiristas siempre tratan de entender a profundidad el entendimiento humano, y por eso encontramos con David Hume y John Locke, que hablan ensayos sobre el entendimiento humano o investigación sobre el entendimiento humano en David Hume, pero en Locke específicamente sobre su ensayo nos mencionan en el capítulo 4 que el conocimiento consiste en la percepción del acuerdo o desacuerdo entre dos ideas. Esto es algo sumamente complejo. El conocimiento consiste en la percepción, pues percibir el acuerdo o el desacuerdo entre dos ideas. Supongamos que esta taza y este jarrón son ideas, ¿no? Hay un acuerdo, un desacuerdo porque son diferentes. Hay tal vez un acuerdo porque puede ser una taza y una taza son iguales. Entonces la percepción de estas cosas que son distintas o iguales iguales, constituye ya un tipo de conocimiento. Y por eso diría que el conocimiento consiste es la percepción
entre esta conexión entre ideas, como percibimos. Evidentemente la percepción tiene que estar relacionada con la parte empírica, y por ello también John Locke mencionaba esto, mientras que David Hume en su obra Investigaciones sobre el entendimiento menciona en la sección 4 que todo el conocimiento humano se reduce a dos géneros. Todo el conocimiento humano, esto dice palabras muy fuertes, y David Hume, ¿no? Se reducen a dos géneros: relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Claro, en David Hume es mucho más complejo que eso. David Hume es sumamente interesante, pero para David Hume solo hay conocimientos de relaciones de ideas, como vimos anteriormente, y de hechos, ¿no? Todo lo demás son costumbres. Una cuestión de hecho es, por ejemplo, la gravedad, ¿no? Se cae, soltamos esto y se cae, y hay un tipo de conexión, un tipo de relación de hechos. El primer hecho es que abrí mi mano, el segundo hecho es que se cayó un objeto. Entonces, en esa relación está el conocimiento, en esa interconexión, esta vinculación, y eso evidentemente es algo muy interesante, pero también menciona que todo lo demás que no sea esta relación de ideas y de hechos son de costumbre, son cosas de costumbre, que ya una vez teniendo el conocimiento de ese hecho de que abro mi mano y se cae este objeto, surge una costumbre en mi mente, y evidentemente es costumbre. Hay hechos en la realidad que aún no he experimentado, pero las he visto, las puedo intuir, pero en este sentido de David Hume no tiene esa correspondencia, no le corresponde a la intuición o la razón a esto, sino a la experiencia, a esta relación de ideas y de hechos, ¿no? Los hechos son diferentes que las ideas, porque las ideas ya corresponden a pensamientos, emociones y demás. Bien, después tenemos a Immanuel Kant. Hablamos un poco de él ayer en la crítica de la razón pura. Él menciona, ¿no?, que el surgimiento de la síntesis entre sensibilidad y entendimiento es necesaria para que surja el conocimiento, en esta síntesis de sensibilidad y entendimiento, o de juicios y categorías de la realidad, juicios categóricos y categorías de la realidad, ¿no?, que son 12, pero se dividen en 4, ¿no? Tenemos primero del juicio primero tenemos por cantidad, por cualidad, por relación, por modalidad. Por cantidad tenemos la universalidad, lo universal, lo plural y lo singular. Por cualidad tenemos lo afirmativo, lo negativo, lo indefinido. Por relación tenemos, si bien no recuerdo, los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. Y por modalidad tenemos los problemáticos, los asertóricos y los apoísticos. Pero si se pasan a las categorías de la realidad, tendríamos en este sentido la categoría por igualmente cantidad, cualidad, relación y modalidad. Entonces por cantidad tenemos al todo, tenemos también a la pluralidad y a la unidad, y por modalidad tenemos a la por modalidad tenemos si bien no recuerdo, realidad, realidad, existencia y limitado. Realidad, existencia y limitado. Y en los juicios por relación tenemos sustancia, accidente, causa, efecto y acción recíproca. Y por modalidad tenemos creo que ya
vamos a... Por modalidad teníamos si eran por los juicios problemáticos, asertóricos, apoísticos. Aquí es existentes, no necesarios, existentes. Tenemos necesarios, existente y como último bien, vamos a revisar. Bien, era posibilidad, claro, posibilidad, necesidad y existencia. Bueno, no, posibilidad, existencia y necesidad. Y en los juicios por modalidad, problemáticos, asertóricos y apoísticos, por relación, categoría, hipotético y disyuntivo, sustancia, causalidad, acción recíproca, por cualidad, afirmativo, negativo, indefinido, realidad, negación, limitación. Sí, acá tuvo una confusión. Era realidad, negación, limitación. Y por la cantidad tenemos universal, particular, singular. Y la categoría tenemos la totalidad, pluralidad y la unidad. Y en este sentido, Kant nos mencionaría que están relacionados estas categorías, ¿no? Tenemos las categorías de nuestro juicio, o sea, todas estas primeras categorías que mencioné constituyen nuestra mente, nuestro cerebro. Es como si tuviéramos esos chips incluidos en nosotros, este software, pero que también se necesita el mismo software, pero a nivel del conocimiento, de lo exterior, fuera de mi mente. Y también mencionaría lo mismo, ¿no? Habrían 12 categorías de la realidad que constituyen a las categorías de mis juicios. Entonces yo emito juicios con mis 12 categorías, pero esos 12 juicios también reflejan lo que está en la realidad, y lo que está en la realidad se vuelve uno con lo que está en mi mente. Y en este sentido, el conocimiento es esta síntesis, surge de la síntesis entre la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad entendida como aquello exterior y lo que está dentro de mí. Muy interesante, muy interesante. Kant es sumamente complejo, es el filósofo más interesante, creo, por lejos de algunos filósofos. Ya en la contemporaneidad ya no es que Kant marca un antes y un después de la filosofía. Hacer esa combinación de mezclar lo empírico, el materialismo con un tipo de idealismo, es un giro tremendo, es un giro copernicano. Él en la introducción menciona: estoy haciendo lo que hace Isaac Newton y lo que hace Galileo, haciendo el giro copernicano, lo que hace Copérnico, dice, no Galileo, Copérnico y Newton, lo que hacen estos dos, pero en filosofía, este giro copernicano. Y es sumamente revolucionario, y hoy en día hay en universidades en distintas universidades del mundo que tienen filosofía, hay círculos específicos, hay debates específicos, hay conferencias específicas sobre Kant. Bien, luego pasamos a la filosofía contemporánea, ya con Edmund Husserl, donde tiene un texto que se llama Ideas relativas a la fenomenología pura, y hablamos que la fenomenología es la relación con el objeto, con el mundo, pero de forma que nada intervenga, sino de forma pura, precisa y sin intervención ninguna. Y menciona en el primer libro, en la introducción, que volvamos a las cosas mismas, y esto quiere decir que el conocimiento es la intuición de la esencia de las cosas, ¿no? Esta intuición de la esencia de las cosas que tengo con la relación, y cómo tengo conocimiento de esa cosa, eso ya constituye un conocimiento. Y evidentemente tenemos más adelante a Wittgenstein se le dice también, Ludwig Wittgenstein,
donde en su libro sobre la certeza, que es ya póstume a su muerte, porque él tiene 3 libros, recordemos: el Tractatus Philosophico, investigaciones filosóficas, y sobre la certeza, que sus alumnos recopilan sus cuadernos, recopilan sus manuscritos dispersos en su oficina, y luego escriben este libro sobre la certeza, donde en la proposición 94 menciona: mi conocimiento forma el telón de fondo contra el cual distingo entre lo verdadero y lo falso. Mi conocimiento, porque recordemos que Wittgenstein en el primer Tractatus decía que el lenguaje es tan especial y es tan atómico que se convierte en un hecho de la realidad, se vuelve uno con la realidad. Entonces los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y en este sentido, más adelante menciona en las investigaciones filosóficas, menciona que depende del contexto, del contexto del que estemos hablando, va a tener sentido el lenguaje que yo voy a estar utilizando, voy a estar hablando. Tengo llamas en mi casa. En el contexto de fuego es entendible, pero si tengo llamas en mi casa y no hay llamas y hay animales, es diferente el contexto. Entonces, según eso se va modificando los juegos del lenguaje, ¿no? Y sobre la certeza, ella también aquí habla sobre, tiene mucha más profundidad acá. Habla sobre la certeza de las cosas, ¿no? Porque la certeza ya pierde un sentido su valor, ¿no? Porque si el lenguaje era uno con el mundo y después deja de serlo, y hay juegos de lenguaje y hay situaciones donde no corresponde, sobre el primer Wittgenstein, que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ahora en este tercer Wittgenstein, en ese libro sobre la certeza, ya se busca como Descartes, un conocimiento base que justifique ese conocimiento a todo lo demás, que tenga ese sentido de valor a todo el conocimiento que pueda tener, ¿no? Porque la certeza es algo que no puedas dudar. Entonces aquí Wittgenstein menciona que la certeza es la creencia en las cosas que no podemos dudar, y evidentemente se forma toda una línea nueva de pensamiento, ¿no? Sobre qué es la certeza. Entonces volvemos a lo mismo que dijo Platón, ¿no? Porque Platón, lo último que sabe de Platón sobre el conocimiento es que el conocimiento es una creencia verdadera con una justificación. Pero cuando Wittgenstein dice que la certeza es la creencia en algo que no puede dudarse, ya nos dice algo similar pero más refinado, incluso va un poco más allá, ¿no? Porque la certeza ya no constituye una opinión o al doxa de Platón de las 2 primeras bases, sino que constituye una parte más elevada de las matemáticas, porque 2 más 2, por más que estoy en sueños, como diría Descartes, no es 5, no es 6, yo me daría cuenta, sino que siempre va a ser 4. Y en este sentido la certeza es algo mucho más profundo, y evidentemente Wittgenstein se da cuenta de esto. Luego viene Karl Popper, y nuestro amigo Popper tiene un libro llamado La lógica de las investigaciones científicas. En este libro, en el capítulo 1, menciona que no podemos justificar nuestras teorías, pero podemos criticarlas y aprobarlas. Y en este sentido quiere decir que no conocemos nada con certeza, ni siquiera la creencia de algo que no se pueda dudar, pero podemos acercarnos a la verdad falsando teorías, o sea, falsificando teorías. ¿Cómo hacemos esto, no? Si, por ejemplo, yo voy al espacio y, digo, ¿no? Por la gravedad todas las cosas se caen, es un ejemplo, y en ese sentido, en la realidad del mundo todas las cosas se caen, pero para falsearlo necesito ir al espacio y lanzarlo y ver que no se cae.
y voy a tener un conocimiento certero que va a ser la gravedad, el peso y demás factores, ¿no? Fuera del espacio exterior. Entonces es un conocimiento verdadero porque puede ser falseable. Pero ¿qué pasa con las pseudociencias? Que no pueden ser falsables, no existen esta contradicción en ellas mismas, porque no existe esta parte falsa de las teorías de las pseudociencias. Evidentemente necesitamos un conocimiento más amplio de estas para que recién se considere un conocimiento real, ¿no? Y Karl Popper hace esto, evidentemente. Juega a hacer hacer lo negativo de lo que se debería hacer, y para así clasificar un conocimiento certero, un conocimiento verdadero de un no conocimiento, un conocimiento de pseudo conocimiento. Y bueno, luego viene Edmund Gilder. Hablamos un poco en el anterior episodio sobre Edmund Gilder, donde tiene este libro, ¿no? Una creencia verdadera justificada es conocimiento. Así titula este libro, en 1963, donde en análisis, en la página 121 a 123, menciona: creo que en ciertos casos una persona puede tener una creencia verdadera justificada, pero no constituye el conocimiento, como vimos ayer en el episodio con Smith, ¿no? Smith y Jobson, donde quiere decir que él va a refutar la definición clásica. La definición clásica de conocimiento es creencia verdadera justificada, punto. Creencia verdadera justificada es el concepto clave, es el concepto clásico de conocimiento. Y él hace contraejemplos, como vimos, de Smith y Jobson, y así va a estar en contra. No va a proponer algo diferente, sino va a estar solamente en contra de esto. ¿Hablamos ayer sobre este ejemplo o vamos a volver a repetir este ejemplo? Mejor repitamos, ¿no? Por ejemplo, ves un reloj en la pared que marca las 3, ¿no? Es verdad que son las 3 y tú crees que son las 3, pero el reloj puede estar roto desde ayer, o puede estar malogrado, un engranaje no funcionaría bien, y justo hoy por casualidad marca la hora correcta. Entonces tu creencia verdadera y justificada, porque lo viste, realmente no marcaba la hora, no sabías la hora, no era la hora exacta, no era un conocimiento verdadero. Y en este sentido, esto es lo que nos dice Edmund Gilder. Bien. Hay otro ejemplo también que da Gilder sobre, no sé si hablamos ayer sobre este ejemplo, es sobre Jackson y también Smith, ¿no? Por ejemplo, Smith es una creencia, el hombre que conseguirá el trabajo para el que está postulando tiene 10 monedas en el bolsillo. Eso es su creencia. Una creencia puede ser justificada por él mismo o no, entonces, pero él cree eso, supongamos. ¿Y por qué cree eso, no? Porque, digamos, el jefe de Smith le dijo a él que Jones conseguiría el empleo, y Smith vio que Jones tiene 10 monedas en el bolsillo, entonces asocia esa creencia con un dato que se le dieron. Entonces así Smith forma esta creencia basada en esta información, y en ese mismo momento parece confiable la información, ¿no? Pero sucede algo inesperado. En realidad Smith consigue el empleo, consigue el trabajo, y casualmente revisa sus bolsillos y tiene 10 monedas en su bolsillo. Y este tipo de conocimiento lo asociamos con conocimiento intuitivo, con un conocimiento verdadero, pero nos dice Edmund que no es así, no es un conocimiento exactamente verdadero, no es una creencia justificada. Esta creencia justificada no es un conocimiento, porque en la realidad es tan compleja que no corresponde a una creencia, a un conocimiento en sí mismo. Bien,
Ya vimos la crítica que le hace Edmund Geltier, y hay otras críticas también muy interesantes, que es la justificación insuficiente, ¿no? Muchos argumentan que las justificaciones que consideramos válidas podrían no serlo en contextos más rigurosos, como ese escepticismo cartesiano, donde yo no creería que por tener 10 monedas voy a conseguir un trabajo. Y en este caso también el problema de valor, ¿no? Porque el conocimiento es más valioso que una creencia verdadera sin justificación. ¿Por qué? Y esto evidentemente muchos mencionan que lo que constituye el conocimiento es mucho más que una creencia justificada, una creencia verdadera justificada. Y existen alternativas a este conocimiento como creencia verdadera, no derrotada. Por ejemplo, Robert Nozick menciona que en lugar de justificar la creencia, lo importante es que la creencia sea sensible a la verdad en mundos cercanos, o sea, que sea probablemente más verdadera mediante causas, no causas, sino mediante la parte real de las cosas, ¿no? Si un conocimiento no fuera verdadero, el sujeto no creería en ese conocimiento, ¿no? Si una cosa no fuera verdadera. Y si un conocimiento fuera verdadero, el sujeto sí creería en eso, ¿no? Trata de hacer un conocimiento más materialista sobre la teoría del conocimiento, donde ya determinaría la secuencia de hablar de una creencia más asociada con la verdad sensible, con la realidad, en mundos más materiales, más cercanos, con un lenguaje más, por así decirlo, cotidiano. Luego tenemos el conocimiento como fiabilidad, ¿no? Esta es una creencia que cuenta como conocimiento si fue generada por un proceso confiable, como la percepción, la memoria. Entonces aquí tenemos a Alvin Goodman, que menciona que una creencia es conocimiento si proviene de un proceso fiable que tiende a producir verdad, ¿no? La madera produce muebles, y lo más probable es que yo crea que cualquier mueble esté hecho de madera. Y luego tenemos el contextualismo epistemológico, que menciona que lo que cuenta como conocimiento depende del contexto del hablante, del que evalúa, del que ve, le dice evaluador del conocimiento. Pone un ejemplo. En una conversación cotidiana, digamos, sé que tengo manos, la expresión esta, sé que tengo manos, puede ser conocimiento, pero en un debate filosófico con un escéptico no puede serlo, porque te diría que tal vez estás soñando y demás, ¿no? Y en este sentido depende del contexto del hablante y también del que interactúa con el hablante. En este contextualismo epistemológico propuesto por David Lewis y también Kaylin de Rose. Bien, entonces creo que llegamos a la parte final de este episodio. Me gustaría profundizar también en este contextualismo epistemológico, ¿no? Por ejemplo, Kaylin de Rose menciona que los estándares de conocimiento suben y bajan dependiendo de las circunstancias conversionales, ¿no? En un lenguaje científico, filosófico, es mucho más elevado el conocimiento y los términos que utilizamos, el contexto, y que no lo son mismos cuando estamos en diferentes, por la calle, por ejemplo. En la calle me refiero a un tipo de mercado, un tipo de centro comercial, un tipo de demás circunstancias que no corresponden a lo académico, a lo científico.
y esto hace que el contexto sea esencial para entender el significado de saber, porque puede variar el contexto en el que se use. Entonces lo que cuenta como conocimiento puede ser suficiente en una situación cotidiana, pero insuficiente en un contexto más exigente. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar, bueno, hay mucho que hablar. Vamos a ver los enfoques ahora mejor, ¿no? Para tener un poco cerrado el panorama hasta el momento. Tenemos el contextualismo, ya hablamos sobre este contextualismo, que su característica principal es lo que cuenta como conocimiento depende del contexto del hablante. Aquí están los escepticistas y también la teoría de la relatividad de criterios. Después tenemos el enfoque infinitista. Este enfoque infinitista menciona que la justificación requiere una cadena infinita de razones y evidentemente responde al problema del regreso al infinito, ¿no? Y tenemos luego el revialismo, que menciona la característica principal que dice esta teoría es que el conocimiento es una creencia verdadera producida por un proceso confiable. Y tenemos las virtudes epistémicas, que menciona que el conocimiento proviene de facultades y hábitos cognitivos virtuosos. Luego tenemos a Robert Nozick, que nos menciona que el sujeto no creería si la proposición fuera falsa, como un tipo de sensibilidad contrafactual. Y en este caso no hablamos mucho sobre esto, pero vamos a hacerlo en los siguientes episodios. Vamos a profundizar en cada uno de estos filósofos y también de estas teorías, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante a mí el infinitismo epistemológico, ¿no? Que diferencia de otras teorías, el infinitismo sostiene que la justificación del conocimiento requiere una cadena infinita de razones. Entonces, no hay un punto final en la justificación, siempre debe poder extenderse más, y así tenemos una definición de conocimiento que sea verdadera. Y una cita que podemos encontrar es Perspectivas filosóficas en el volumen 13 que menciona Peter Klein, que es el que menciona esta teoría, se le saca a reducir: una creencia está justificada solo si puede ser sostenida por una razón, y la cual también puede ser justificada, y así sucesivamente sin fin. Y entonces, ejemplo, creencia: sé que el agua hierve a 100 grados. Entonces, ¿por qué? Porque aprendí que es química. Entonces, ¿por qué confías en la química? Porque es un campo válido por el método científico. ¿Y por qué confías en el método científico? Porque es el que se estructura la realidad y el pensamiento. ¿Y por qué crees? Y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Y eso es el conocimiento, ¿no? Esta justificación del conocimiento corresponde al infinitismo como una teoría sobre el conocimiento muy, muy interesante y válida, ¿no? Y evidentemente el infinitismo acepta que esta regresión no puede terminar, puede ser infinita, pero no la ve como un problema. Lo considera como una característica de la racionalidad humana. La razón humana conlleva hacer esto, y por eso puede resolver también así el problema del conocimiento. Y evidentemente proporciona un marco coherente para la justificación epistémica, que es sumamente interesante. Bien, entonces vamos a profundizar en todas estas teorías más adelante. Nos vamos el día de mañana con las teorías epistémicas principales, y nos estamos viendo entonces el día de mañana con todas las teorías epistémicas. Ya hablamos un poco de la introducción, algunos filósofos que hablaron de esto, y evidentemente vamos a profundizar porque es un tema sumamente importante. Bien, hasta el día de mañana.
cuídense todos y un abrazo.